es un poco diferente. En una carrera como las que mencionás, tienen un tiempo muy corto, máximo es una semana. Yo he estado en montañas 6 meses, 5 meses. En la isla de Baffin, en el Círculo Polar Ártico, pasé 7 meses, de los cuales 4 de ellos era esquiando 4000 kilómetros. Aquí la competencia no es contra otros, es con uno mismo. Y todo lo que yo realizo, Everest o lo que sea, la competencia es con uno mismo. Porque hay un lado interno que te dice qué estás haciendo aquí, no estarías mejor con tu familia, mira qué frío el que hace. Sí. Ese lado negativo que te invita a rendirte y te enseña a quejarte de todo. Te enseña a ser malagradecido. Y hay otra parte, el lado positivo, que te dice qué brillante oportunidad que pudiste venir aquí para demostrarte de qué estás hecho. Entonces esa lucha de lo que me dice rendirme y lo que me dice siga adelante, se manifiesta cada minuto, cada segundo. Y en las escaladas que yo hago, voy con otras personas. Pero pasamos muchísimas horas en silencio. ¿Por qué? Porque si voy hablando se me congela la laringe. No es como caminar en el volcán de Acatenango o en el pico de Orizaba en México. Estas son condiciones climáticas extremas. Es otra historia. No es, o sea, no se podría hacer ahí una competencia como las que mencionaste. ¿Por qué? Porque son temperaturas de 40 grados bajo cero. Estás en paredes verticales, estás en zonas donde hay exposición de avalanchas, donde hay ventiscas que te pueden arrastrar como que sos un pedazo de papel. Entonces uno tiene que estar muy concentrado en todo ese entorno que está moviéndose, pensar dónde vas a poner el pie, en qué forma pones el brazo, dónde vas a poner una tienda de campaña, qué vas a comer hoy. Entonces son factores muy diferentes y pasas muchísimo tiempo en absoluto silencio. Entonces eso a mí me ha enseñado que la soledad es el mejor amigo, porque esa no tiene distractores. Entonces te permite concentrarte en tu interior. Y yo en muchas de esas expresiones he encontrado respuestas de problemas o dudas que tengo. Y he encontrado también la opción de nuevos retos, porque muchas veces voy a subir una montaña y se está acabando, por ejemplo, la 594 cumbre de Guatemala. ¿Y qué voy a hacer ahora? Esa cumbre me lo dijo. Entonces después decidí subir las cumbres más importantes de todos los países de Centroamérica y el Caribe. Ujú. Cuando terminé eso, en el Pico Duarte, en República Dominicana, encontré la respuesta que el siguiente paso era alta montaña. Y me fui a los Nevados Mexicanos. Pues no tenía dinero para hacerlo, conseguí una beca en la universidad, la UNAM, para sacar un curso básico de alta montaña de 5 meses. Y eso me abrió el horizonte. Dije, yo lo que quiero hacer es alta montaña. Entonces regresé a Guatemala y me puse a pensar, aunque en Guatemala no exista alta montaña, a esto me voy a dedicar. Entonces ahí aprendí que no importa lo que uno desea hacer en la vida, lo importante es disfrutarlo. Porque si yo disfruto lo que hago, siempre voy a estar anuente a hacer más, a aprender más y a darme cuenta que siempre me falta algo. No es como esas personas que a qué horas entro al trabajo y a qué horas salgo. Yo disfruto esto y puedo pasar 20 horas haciéndolo, sin problema. ¿Por qué? Porque lo disfruto. Eso genera la energía positiva. Y eso me llevó después de México a los Andes. Ujú. Y empecé por Venezuela, seguí por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Y al terminar en Bolivia, que fue la última de los Andes, ahí conocí a unos franceses. Entonces ahí aprendí otra cosa. La vida está llena de oportunidades, pero quién las toma y quién las deja pasar. Y eso diferencia a quién logra el éxito y quién fracasa. Entonces me invitaron, me dijeron, mira, de aquí de Bolivia nos vamos a Francia, a los Alpes. Ajá. Pues si me invitan me voy. Y me regalaron un boleto aéreo. Y me fui Sí. a Francia y estuve 4 meses recorriendo todos los Alpes. Subí como 40 cumbres. Y después regresé a Guatemala y seguí terminando mi carrera de biólogo. Y en eso la embajada del Japón aquí en Guatemala me llamó. Y dije, ¿qué querrán esos japoneses? Yo no tenía un centavo, yo me movía en bicicleta en la ciudad de Guatemala. Y miren, viene una señora que se llama Yunko Tabei, me dicen ellos. Ah, qué Sí. bueno, le digo, ¿y quién es ella? Es la primera mujer en el mundo en subir el monte Everest. Y lo hizo en 1975, en una temporada que Nepal era un reino que no entraba cualquiera, era totalmente machista, y que una mujer quisiera subir el Everest en 1975 no es lo mismo que en el 2020 o 22, es otra Sí. historia. Ah, sí. Son expediciones complicadísimas de 4 o 5 meses. Y lo subió. Entonces se volvió una personalidad a nivel mundial dentro del mundo de alta montaña. Ajá. Y entonces, en aquel entonces, te estoy hablando del año 1994, ella vino a Guatemala y lo que querían los japoneses es que yo la acompañara al volcán Tajumulco, porque yo era el más conocido en la montaña en aquel momento y
Y me dijeron, mira, esa señora que tiene 70 años, ya murió la señora, pero tenía 70 años y venía a Guatemala a subir la cumbre más alta de Guatemala porque tenía una meta, subir la cumbre más alta de cada país del mundo. Tiene todo el dinero del mundo, el apoyo del gobierno del Japón, Sí. y la llevan a todos lados. Entonces vino aquí una persona fabulosa y me dijo, sí he oído de ti, que has hecho esto, lo otro y todo. Ah, ¿Y por qué no has ido a los Himalayas? Me dice. Porque no tengo cómo, no tengo quien me dé. Porque antes, en aquel entonces, para ir a los Himalayas, necesitas un aval. Un aval es un permiso de alguien como ella, reconocida por el reino de Nepal, y que diga, este no se va a ir a matar ahí. No es como ahora que si tenés $70,000, mañana te vas para allá sin problemas. sí. Está muy comercializado, pero en aquel entonces no. Eran deidades las montañas, era muy difícil entrar. Mire, yo te voy a ayudar, me dijo. Tienes las cualidades y te vas a Nepal. Yo te pago el boleto, te consigo el aval. ¿Y cuándo quiere irse? Pues yo quisiera que te fueras la semana entrante. Bueno, vámonos. Entonces pedí permiso en la universidad y me fui Increíble. 5 meses a los Himalayas. Y entonces la expedición que ella me invitó a participar no era el Everest, era subir 4 montañas de más de 7,000 metros de altura al estilo Sherpa. ¿Qué quiere decir eso? A la mano de Dios. Porque los Sherpas son nativos, una de las 24 etnias que hay en Nepal, que son de descendencia budista, a diferencia de los demás que son hinduistas. Entonces son discriminados, son agricultores, una gran cantidad de ellos, cultivan avena y también crían unos bovinos que se llaman yaks, que son como vacas, que solo viven en los Himalayas, pero viven a una altura de 2,000 metros, como la ciudad de Quetzaltenango o la Ciudad de México, más o menos. Y no son escaladores, Ya. pero han pasado los años y tienen condiciones naturales que los hacen superiores a los demás en adaptarse a la altura. Y los que escalan no hay mejores en el mundo que ellos. Entonces ella me presentó con 2 de los que se dedican a escalar, a hacer un entrenamiento Sherpa. Entonces era salir de X pueblo y caminar durante 4 meses escalando montañas de 7,000 metros. Se dice fácil, pero andábamos a pie todo el tiempo. No teníamos comunicación con el mundo exterior. Solo comíamos champa, que es como una masa Ujú. de tortilla previo a hacer la tortilla. Es una masa blanca, pastosa, hecha de avena, de leche de nac, que es la hembra del yak, y mantequilla. Es lo más asqueroso que hay. Y ellos se lo comen crudo y eso van comiendo todo el tiempo. Pues eso comí yo también. Y de tomar, pues derretíamos hielo y eso obteníamos para hidratarnos. Yo bajé un montón de peso, pero aprendí mucho. En algunos lugares no nos daba oportunidad de poner tienda de campaña Sí. y había que cavar agujeros en el hielo, en la nieve, para meterse ahí y protegerse del viento y pasar la noche fabuloso, bellísimo. Entonces me fui 4 meses a hacer eso. Después recibí un reconocimiento del rey de Nepal, que en paz descanse, por ser el primero no Sherpa en terminar con éxito ese reto, y eso me abrió las puertas para muchas otras cosas. Luego de eso vino mi primer intento de subir el Everest. Me invitaron a una expedición de Nueva Zelanda, pero no solamente ir al Everest, sino abrir una ruta nueva en esa montaña en 1995, al año siguiente. Y yo Sí. dije, vamos, si me pagan todo, pues vámonos para allá. Pero se formó un grupo de muy jóvenes, entre ellos yo, muy arrogantes, entre ellos yo, y no hubo comunicación, no hubo trabajo en equipo, no hubo cohesión entre el equipo, y le costó la vida a 4 personas. De los 10 murieron 4, no Sí, abrimos sí. la ruta nueva y no alcanzamos la cima. Ahí me dio miedo, lo que estabas preguntando antes, y al bajar de la montaña hasta donde llegamos, me cuestioné yo mismo si valía la pena esto o no. Todavía no estaba casado en ese entonces, pero sí ya estaba con mi novia, la mamá de mis hijos. Y dije yo, bueno, hasta aquí llegó porque yo no quiero morirme en la montaña. Pero regresé a Guatemala y me puse a reflexionar, me fui al volcán de Acatenango una semana Ujú. a pensar. Y dije, no, yo voy a subir esa montaña. Pero te estoy hablando de algo hace más de 20 años, en un país con una total ignorancia y desinterés de escalar montañas. Sí. Los únicos que en aquel entonces subían montañas eran los guerrilleros y los leñadores y los soldados, nadie más. Entonces era un ambiente que dije yo, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Y me puse a reflexionar y dije, lo voy a hacer. Y después empecé a buscar financiamiento y no conseguí. Vendí una moto que tenía, organicé rifas, pedí dinero prestado, porque no conseguí el financiamiento para ir de nuevo al Everest. Y logré reunir cierta cantidad de dinero, pero no me alcanzaba para ir al Everest. Entonces ahí entendí que como en la vida hay que ser adaptable a las condiciones que te tocan vivir.
Entonces dije yo, no puedo ir directamente al Everest. Bueno, voy a buscar un listado, un grupo de montañas alrededor del mundo, que una de esas montañas sea el Everest. Tratar de escalar las otras que requieren una menor inversión para ganar experiencia, darme más a conocer y abrir espacios para ir de nuevo al Monte Everest. Y ahí nació las 7 cumbres del mundo, que no me lo inventé yo. Nació en San Francisco, California, por un multimillonario de nombre Dick Bass. Él en aquel entonces, si no estoy mal, fue en 1980-82 que hubo un cambio geográfico en el mundo, que cuando se determinó universalmente que en el mundo no hay 5 continentes, sino hay 7. Si no los conoces, pues con gusto te los digo. América no es un continente, son 2. La separación es el Canal de Panamá. Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá son Norteamérica, incluyendo con algunas islas del Caribe, como Cuba y Puerto Rico. Y Sudamérica es de Panamá hacia el sur. Ese es otro continente. Asia es otro, Europa, África, Oceanía y la Antártida. La Antártida es un continente de 17 millones de kilómetros cuadrados, que no hay países, no hay ciudades. Si metes todo Estados Unidos en la Antártida, te sobra todavía una cuarta parte del territorio antártico. Ahí no hay países, no hay ciudades, 5 meses al año no se ve la luz del sol. ¿Y por qué se considera un continente? Porque si quitamos los 8 kilómetros de profundidad del hielo que hay en la Antártida, abajo hay montañas, hay valles, existe un plato continental. A diferencia del Ártico, en el Polo Norte, que si quitas todo ese hielo, abajo hay un océano, hay agua, no hay un plato continental. Por eso no hay 8, hay 7 continentes. Se basa en los platos continentales. Entonces ese señor Dick Bass, cuando supo esto, dijo, ¿cómo será subir la cima más alta de cada continente? Y eso se llama las 7 cumbres del mundo. Y es un proyecto muy cotizado. Yo lo terminé en el año 2001 cuando subí el Everest y fui la persona número 82 del mundo en lograrlo. Al día de hoy somos poco más de 800 en el mundo que lo hemos hecho las 7 cumbres del mundo. Y ¿cómo sé todo esto? Pues recibo libros de las estadísticas que van registrando todo esto y es muy bonito. Yo fui el segundo latinoamericano en terminar las 7 cumbres. Estas 7 cumbres, si te querés, te digo cuáles son. La cumbre más alta de Sudamérica es el Monte Aconcagua, que está en Argentina. La cima más alta de Norteamérica está en Alaska y es el Monte Denali, o también llamado McKinley. En Europa, la cima más alta está en Rusia y se llama Elbrus. En África está en Tanzania y se llama Kilimanjaro o Kilimanjaro. En Oceanía hay una polémica. Para unos geógrafos, la cima más alta de Oceanía corresponde a la cumbre más alta de Australia, que se llama Kosciuszko, y otros geógrafos dicen que no, que Australia no es la única parte de la Oceanía, sino son todas las enormes islas circundantes. Y hay una montaña en la isla de Nueva Guinea que se llama Carstens, que es la más alta de esa isla, y para esos geógrafos es la más alta del continente. Yo al ver esta polémica dije, ¿qué pasa si un día escalo el Kosciuszko y después se ponen de acuerdo que era el Carsten? Entonces decidí escalar las 2 montañas. Si un día se ponían de acuerdo, estaba fuera de la polémica. Sí. En la Antártida, la cumbre más alta se llama Vinson. Es un macizo de 6 cumbres espectacular que yo subí en el año 2000 y fue el primer ascenso latinoamericano a esa cumbre. Y en Asia, pues es el Everest. Entonces, por cosas del destino, empecé con el Monte Aconcagua en Argentina. Me fue muy bien, fui con el dinero de la venta de la moto que te conté y regresé después de esa experiencia que a Guatemala sin saber si iba a conseguir más financiamiento para el resto. Pero ahí aprendí que los seres humanos reaccionamos por lo que vemos, generalmente. Cierto. Cuando yo regresé muy contento y apasionado de haber alcanzado la cumbre más alta de Sudamérica. Tenía el conocimiento de lo que era el reto de las 7 cumbres, entonces empecé a buscar patrocinadores. Entonces llegaba una persona que no es Perico de los Palotes que salió de la esquina, sino él salió en Prensa Libre ayer, por ejemplo. Ajá. Entonces no era lo mismo ser conocido por los medios a no ser conocido. Y luego yo le mostré a la gente lo mismo que cualquier excelente vendedor. Un vendedor para tener éxito tiene que estar orgulloso de la empresa que trabaja y del puesto que desempeña. Un excelente vendedor conoce perfectamente los servicios o productos que ofrece. Es aquella persona que sabe escuchar a su contraparte, el cliente. No está viendo al techo, no está viendo al suelo, está viendo a la persona. Y le soluciona sus problemas y siempre cumple lo que ofrece. Totalmente. Cuando yo regresé, mostré resultados. La cumbre del Monte Aconcagua. Mostré conocimiento de lo que era el reto de las 7 cumbres del mundo. Mostré pasión por quererlo lograr. Mostré innovación.
mostré solucionarles qué opciones tenían si me patrocinaban, qué tenían a cambio de ello. Y eso generó que 27 empresas me financiaran. No solamente la siguiente, que fue la de Alaska, sino las 7 cumbres del mundo, incluyendo el Everest. Entonces los siguientes 5 años me olvidé del financiamiento, porque lo tenía, y lo que hice fue entrenar, trabajar como animalito, graduarme de biólogo, Sí. y terminé este reto en el 2001 cuando subí el Everest.